Listo, buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos al curso. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, señor, bien. Listo, gracias. ¿Me confirman si estamos viendo ahí la presentación? Listo, entonces, como siempre, cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, abren el micrófono y hacen su intervención. Nosotros ya habíamos revisado algunos conceptos, algún contenido del capítulo 2 del RETI, entonces vamos a continuar hoy con esa segunda parte. La vez pasada nos enfocamos harto en el tema de los cables. Hoy vamos a revisar un poco más en detalle los sistemas de puesta a tierra y también la protección contra rayos. Entonces, también vamos a ver algo de los campos y vamos a revisar de una manera muy general la parte de iluminación. Entonces, acá pues hemos revisado el concepto de campo eléctrico, campo magnético. Lo revisamos con un ejercicio que hicimos del condensador, otro que hicimos de la bobina, enfocándonos en cómo funcionaban estos elementos, cómo era que almacenaban energía en forma de campo eléctrico y en forma de campo magnético, hablando del condensador y de la bobina respectivamente. Entonces, ahora vamos a revisar qué nos dice el RETIE de estos conceptos. ¿Cuáles son los valores críticos? ¿Cuáles son los valores máximos a los cuales podemos estar sometidos? Entonces, el campo eléctrico también se le conoce como campo electrostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltio por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Entonces, nosotros ya habíamos revisado esto, habíamos dicho que el campo eléctrico es debido a cargas en reposo, cargas estáticas. Habíamos dicho que en una carga positiva, pues el campo es radial hacia afuera y en una carga negativa, el campo eléctrico es radial hacia adentro. Nosotros revisamos la vez pasada también al detalle cómo era que se comportaba el campo eléctrico en un capacitor. Entonces esto ya lo estudiamos, esto ya lo vimos eh, de manera más detallada. Acá vemos que el campo eléctrico eh, está presente cuando hay cargas y estas cargas están estáticas, diferente al campo magnético que es provocado con las cargas en movimiento, es decir, con una corriente eléctrica. Listo, entonces vamos ahora a mirar, a repasar, porque ya lo vimos, el concepto de campo magnético. Entonces, es una alteración del espacio que hace que en las cargas eléctricas en movimiento, es decir, una corriente, se genera una fuerza proporcional a su velocidad y a su carga. También se le conoce como magnetoestático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. En teoría se debería hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético que se representa con la letra B y se mide en teslas. El Gauss ya no se toma como unidad oficial. El Gauss se utilizaba anteriormente. Entonces nosotros también revisamos acá que
El imán tiene un polo norte, tiene un polo sur, que las líneas de campo van saliendo por el norte, se cierran al sur. Acá también revisamos este experimento. Estos son limaduras de hierro. También dijimos que el imán es indivisible. Esto lo tratamos anteriormente con detalle. Entonces ahora vamos a entrar más en el tema de las distancias y en el tema de saber cuánta intensidad de campo eléctrico y cuánta intensidad de campo magnético está ahí consignado en el retiro. Entonces acá vemos la ley de la mano derecha. Entonces con el dedo pulgar vemos que la corriente indica la dirección de la corriente y con los demás dedos indica el campo magnético que se forma alrededor de este cable. Entonces acá tenemos una línea de transmisión de 115.000 voltios. Esta es una vista transversal. Estamos haciendo el análisis solamente de una de las líneas. Entonces notamos que se va a generar un campo magnético. Este campo magnético es debido a la corriente que pasa por el cable, ¿cierto? No es debido a la tensión, sino a la corriente. Entonces acá se forma ese campo magnético. Entonces ese campo magnético va a estar presente alrededor de las líneas. Entonces acá hay que tener cuidado qué tan cerca está de alguna edificación. Entonces acá tenemos las líneas de fuerza magnético, tenemos el cable de corriente conductor y vemos que alrededor de estos cables se forman las líneas de campo. Acá nos dice, las líneas de campo magnético no se pueden apantallar y continúan en el interior del edificio. Va a depender también del material con que esté construida el edificio. Es diferente si es de concreto, si es de madera, si es de algún metal. Esta incidencia va a ser diferente. ¿Se acuerda cuando hablamos del tema de la permeabilidad del hierro y la permeabilidad del vacío? Se refiere a eso. Se refiere a qué tan fácil puede fluir estas líneas de campo dependiendo del material. Por eso los transformadores, los motores se construyen con núcleo de hierro porque el hierro tiene una permeabilidad muy buena y facilita la conducción de estas líneas de campo, comparada por ejemplo con el aire o comparada acá con estos materiales típicos con los que se construye una casa. El vidrio, el concreto, la madera, todo esto pues no va a ser tan buen material de permeabilidad. Sin embargo, pues estas líneas de campo sí van a influir, sí van a interactuar acá eh, dentro de las casas. Hay que tener algo acá en mente que es el tema del tiempo que usted va a estar expuesto a esas líneas de campo. Por ejemplo, acá esta parte donde influye más, donde es más intenso el campo es el baño. Entonces usted, para que sienta algún efecto debido a esas líneas de campo magnético, usted tendría que pasar 8 horas ahí en el baño. Diferente si, por ejemplo, es la parte de la habitación donde usted sí de pronto va a permanecer más tiempo o en la sala. Entonces, hay que tener esas pequeñas características, esas pequeñas detalles, hay que tenerlos en cuenta. Entonces acá nos habla de los valores típicos de exposición a campos electromagnéticos. Entonces, toda esta información ustedes la pueden encontrar ahí en el retiro. Entonces, para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la siguiente tabla. Entonces,
Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. La intensidad de campo eléctrico no puede superar 8,3 kilovoltios por metro. En el caso del campo de la densidad de flujo magnético, no puede superar los 1000 microteslas. Entonces, para ir a medir estos campos, pues lo hacemos con herramientas especiales. También se puede, pues, hacer teóricamente, dependiendo, pues, calculando acá la corriente del cable y calculando la tensión. Exposición del público en general hasta 8 horas continuas, entonces ya va a cambiar. Entonces no es lo mismo un trabajador que esté sometido a estos trabajos a el público en general. Entonces estos valores cambian. Acá a prácticamente la mitad, estamos hablando ya de 4,16 kilovoltios por metro, y cuando nos referimos a la densidad de flujo magnético nos referimos a 200 microteslas. Entonces, no es lo mismo un trabajador a una persona en general. Una persona en general ni siquiera está enterado que estos campos existen. Es muy raro que una persona del común que no sea electricista eh, esté consciente que estos campos son perjudiciales para la salud. Obviamente, nosotros como trabajadores sí tenemos que estar atentos a eso porque estos campos pues pueden ser perjudiciales. Entonces acá hay una nota que nos dice que la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Eso es lo que nos dice ahí en el retiro. Entonces, ¿cómo se calcula y cómo se mide este campo electromagnético? Entonces, líneas o subestaciones de tensión superior a 57,5 kilovoltios, edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre, líneas de transmisión, red de distribución y uso final. Entonces, el equipo con el que se realicen las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. Para la medición se pueden usar los métodos de la IEEE 644, de la IEEE 1243. Entonces no vamos a entrar mucho en el detalle de esta medición, pero sí vamos a entrar a tener muy en cuenta esta tabla, el tema de la exposición, y también esta nota me parece bastante importante. Sí, no sé si de pronto eh, por temas de sus trabajos alguien está sometido a estos campos electromagnéticos. No sé si de pronto usen algún elemento de protección personal para protegerse de estos fenómenos físicos. Alguien que de pronto trabaje o haya trabajado en una subestación o que trabaje como liniero. Listo, entonces continuemos acá. Listo, ya entonces ahí cerramos el tema de los campos. Vamos ahora a mirar los sistemas de puesta a tierra. Entonces vamos a mirar algunos requisitos generales del sistema de puesta a tierra. Entonces, toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra.
para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del sistema de puesta a tierra? Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Fíjese que están hablando de seres vivos, no únicamente de seres humanos. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. En electricidad pues tenemos diferentes tipos de fallas. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Servir de referencia. O sea, es un punto donde usted va a hacer las mediciones. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Listo, entonces acá tenemos un sistema con puestas a tierra dedicadas e interconectadas. Entonces acá nos hablan de conexiones equipotenciales sugeridas para edificios altos. Nos hablan también de conductores de protección para rayos o terminales de captación. Entonces acá tenemos diferentes tipos de tierra. Tenemos que son las que nos protegen contra las descargas atmosféricas. Eh, Tenemos la tierra aislada y tenemos la tierra de protección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres tierras? Entonces, esta pues está única y exclusivamente diseñada para las descargas atmosféricas. Entonces, son los pararrayos. Tenemos acá el conductor aislado. Es una tierra que funciona. Acá cuando dice aislado se refiere que es un conductor con un aislamiento, con el de caucho. Habíamos hablado la vez pasada que esa tierra debe tener, debe ser o un cable pelado, o un cable verde, o un cable verde amarillo. Cuando en un sistema usted tenga un, un cable que esté con el encauchetado de color verde o color verde amarillo, muy posiblemente se está refiriendo a un conductor aislado. Ese conductor hace parte del funcionamiento del equipo. Hay algunos equipos industriales que si usted no le conecta a esta tierra, él no va a funcionar de manera correcta, va a funcionar mal. Por ejemplo, en la casa usted tiene la nevera, si usted no le conecta a la tierra, él va a funcionar bien desde cuando no hayan fallas eléctricas, desde cuando no, desde siempre y cuando no hayan contacto con la carcasa, que usted se asegure que eso esté bien limpio, que esté el cable totalmente aislado, eso va a funcionar bien, eléctricamente hablando. Ya desde el tema de la seguridad, obviamente tienen sus falencias, pero hay unos equipos que no van a funcionar bien si no tienen esa conexión aislada, si no tienen esa tierra aislada. Y tenemos pues el conductor pelado, el cable pelado que solamente va a ser las veces de protección del equipo, que era lo que les decía de la nevera. Esté o no esté este cable, eléctricamente va a funcionar. Que ya si hay una falla, pues ya obviamente ya empieza a funcionar mal. Si ya está haciendo contacto, ya va a funcionar mal. Entonces, estos son los tres tipos de tierra que nosotros vemos usualmente en las instalaciones. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta.
¿Alguna inquietud? Sí, Hermes. Profe, necesariamente, bueno, en las casas, afuera en el contador ponen una varilla a tierra bien profundo, larga y la entierran. ¿Necesariamente siempre tiene que ser en cobre o Sí, esa tiene, hay varias especificaciones ahí dependiendo de la calidad del suelo también. Entonces, generalmente si es en cobre, lo que se hace también es enriquecer ese suelo. Si ese suelo es muy árido, si ese suelo es muy gredoso, toca hacerle un tratamiento para que ese electrodo haga bien su función. ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Esa tierra que su merced habla ahí, ¿cuál sería de estas tres? Sería no, Esa el, primera parte, ¿cierto? La de protección. sí, señor. Sí, para mí esa sería. Sí, la tierra aislada no necesariamente tiene que ir conectada. Acá nos muestran en ese diagrama, nos muestra que tienen que ser equipotenciales, ¿sí? Es decir, no pueden haber diferencias de potencial ahí, no pueden haber voltaje entre ambos, porque es peligroso acá. Si esto no está equipotencializado, entonces hay una diferencia de potencial acá en el suelo y uno viene y pisa acá, da un paso, es lo que siempre lo que hemos hablado, tensiones de paso, pues nos va a pasar corriente por el cuerpo debido a esa tensión. Entonces por eso esto tiene que estar al mismo potencial eléctrico. Entonces, por ejemplo, es muy utilizado en los sistemas hospitalarios, en quirófanos, en unidades de cuidados intensivos. Estoy hablando de esta tierra aislada. Entonces esto se hace para evitar que una falla a tierra pues cause interrupciones en los equipos médicos. Esos equipos médicos pues son bastante sensibles, son costosísimos, tienen que tener muchísimo cuidado desde todo punto de vista. Picos de tensión, lo que hablamos la otra vez de la calidad de la energía, tener unos reguladores especiales, tener todas estas conexiones a tierra para todas esas posibles fallas. También se utiliza mucho en las petroleras, eh, en algunos sistemas modernos de UPS. También se utiliza eh, en las comunicaciones para el tema de evitar el ruido, de despejar toda esa carga electrostática generada por la fricción que existe con los cables con el viento, eso va generando carga estática. Hay que descargar esa carga, valga la redundancia, para mejorar la transmisión de la comunicación. Listo, entonces vamos a mirar acá cuáles son los requisitos generales del sistema de puesta a tierra. Entonces, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en las figuras 15.2, 15.3, según criterio adoptado. Ahí nos nombran una norma, el cual está establecido igualmente en la NTC 2050 y en la IEC 6364. Entonces, bueno, uno como electricista más o menos tiene nociones de esto, más o menos entiende cómo es el funcionamiento, pero pues obviamente esto lo tiene que hacer una persona que tenga mucha experiencia en eso para saber saber acá ya toda la parte de la instalación, saber todas ya las
entre comillas, las mañas de esto, ¿cierto? Acá en la teoría, pues, parece sencillo, eh, es fácil de entender si tenemos pues los conceptos de equipotencialidad, la tierra aislada, todo esto, pero pues ya ir a instalar esto ya necesitaría uno tener eh, algo más de conocimiento. Entonces tenemos acá que no podemos utilizar una sola puesta a tierra para todas las necesidades. Entonces, si por ejemplo en un hospital, esos equipos que mencionamos anteriormente de un quirófano, de una unidad de cuidado intensivo, necesita estas tres, ¿cierto? Esas tres no pueden ir conectadas al mismo punto. Tienen que tener eh, tienen que tener cada una su electrodo y tienen que estar interconectadas. Pareciera el mismo punto, pero no ve. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades, no, esto tiene que tener cada una eh, su tierra independiente. Entonces, acá también nos dice que tampoco pueden estar independientes, o sea, ni en un solo electrodo, ni tampoco puede ser independiente. ¿Qué pasa si están separadas? Entonces tenemos la tierra aislada, la tierra de potencia y la de pararrayos. ¿Qué sucede si están aisladas? Pueden ocurrir varias cosas. Si están aisladas, em, si hay una falla acá, entonces se despeja esta falla a través de la tierra y se genera pues acá la onda, se genera una diferencia potencial acá en el suelo y es lo que no se quiere, ¿cierto? Esto es siempre para evitar que se forme una diferencia potencial, que se forme una tensión, que se forme un voltaje. Entonces tienen que estar interconectadas. Listo. Vamos a mirar cómo es que se hacen estos diseños. Entonces, el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de las tensiones de paso, de acá nos hablan de tensiones de paso, entonces me devuelvo acá un segundo. La tensión de paso es si cae acá un rayo y esto no está interconectado, eso es lo que va a pasar acá. Hay una tensión en el suelo. Cuando usted va y da el paso, ahí es donde se vuelve esto peligroso. Si están conectadas entre sí, no va a suceder eso porque no hay diferencia de potencial, sino todo el potencial va a ser el mismo. De las tensiones de paso y de contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos. No superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. ¿Se acuerda que esto lo discutimos la vez pasada que hablamos de cuál era la corriente máxima permitida por el cuerpo? Y cada pie con una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Listo, entonces es importante que tengamos esos valores ahí en mente. El procedimiento básico sugerido es el siguiente. Entonces esto pues va a depender de eh, dónde estemos y quién va a hacer esa medición. Hay diferentes métodos. Entonces, lo primero, investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. Lo que estábamos hablando, si es una tierra muy árida, hay que corregirla. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que es entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Investigar el tipo de carga. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra.
Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindajes de cable, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Acá en esta parte, pues que parece algo que no sucediera con tanta frecuencia, pero hemos escuchado acá casos de algunos aprendices que nos han contado que van y miden en una pared y hay tensión. Entonces es debido a esto, a que el sistema eléctrico está haciendo contacto, por ejemplo, con la estructura metálica de una plancha, de un piso o de una pared. Entonces, hemos escuchado varios casos de esto. A eso se refiere y por eso sacan la norma, para evitar todas esas diferencias de potencial que se generen. Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad. Presentar un diseño definitivo. Entonces, obviamente, ya cuando usted presenta su informe final, ya usted ha depurado todos esos errores. Los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir los siguientes requisitos. Entonces tenemos acá unos electrodos de puesta a tierra. Para efectos del presente reglamento, los electrodos de puesta a tierra deben cumplir los siguientes requisitos. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia a la corrosión del electrodo sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Para certificar ese requisito se debe utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido, preparadas en el laboratorio o en electrolitos de solución ácida con débil concentración, que permita simular los suelos más corrosivos, donde se prevé instalar los electrodos de acuerdo con la norma ASTM G162 o esta que vemos ahí, para electrodos en cables de acero galvanizado. Entonces, vea, acá ya vemos que no todos son de cobre. Para electrodos en cables de acero galvanizado no es suficiente el ensayo de cámara salina. Adicionalmente, se debe probar con muestras de suelo similar a donde se pretende instalar. Creo que uno leyendo todo esto que hemos leído acá, cualquier persona lo puede entender, ¿cierto? O sea, no hay necesidad que alguien venga y nos explique. Lo importante es tener los parámetros básicos de la electricidad bien claros y podemos leer esto perfectamente. Entonces acá aparece una tabla, nos dice requisitos para electrodos de puesta a tierra. Entonces hay diferentes tipos de electrodo, diferentes materiales y diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, una varilla puede ser de cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento electrodepositado de cobre, acero de recubrimiento total en cobre. Entonces esto se va cambiando dependiendo del suelo, lo que decíamos anteriormente. No es lo mismo ir a hacer un sistema de puesta a tierra en una ciudad costera donde la corrosión es muchísimo mayor que en una ciudad seca. Entonces, va a depender de donde usted vaya a hacer ese sistema de puesta a tierra. Entonces, no solamente existen varillas, sino vea, también existen tubos, también son de cobre, de acero, acero galvanizado, también existen flejes o cinta sólida, cobre, acero, cobre quincado, cable trenzado, también de cobre, de acero,
alambre redondo, también de cobre, acero, acero y placa sólida, cobre y acero. Entonces ahí vemos que lo que se utiliza es el cobre, el acero galvanizado. No estamos viendo hierro, no estamos viendo aluminio, que es acá por ningún lado. Nos hablan también de los diámetros, del área, del espesor, del recubrimiento. Entonces esto va a depender de los cálculos que usted haga del suelo. Ya vamos a mirar eso, cómo se hacen esas mediciones de la tierra. Acá nos hablan de valores de referencia de resistencia de puesta a tierra. Entonces, un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas, en razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Puede tomarse como referencia los valores máximos de la tabla 15.4 de esta tabla. Ya la vamos a mirar con calma. Entonces acá nos nombran nuevamente cuáles son las normas. Ahí están normas IEEE, perdón, y la NTC 2050, la NTC 4552, que es especial para las descargas atmosféricas. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superan las máximas permitidas. Entonces tenemos ahí la tabla y nos hablan de las aplicaciones y nos hablan de valores máximos de resistencia de puesta a tierra. Entonces tenemos estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cables de guarda, un valor máximo de 20 ohmios. Subestaciones de alta y extra alta tensión. Mire, ya cambia sustancialmente, vea. Ya es muchísimo más estricto. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios, ya es un poco más laxo. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida en baja tensión, 25 ohmios. Aplicaría para lo de lo que trabajamos la mayoría, lo que tenemos en las casas. Estamos hablando de baja tensión y de acometidas. Entonces el punto neutro máximo 25 ohmios. Redes para equipos electrónicos o sensibles, 10 ohmios. Vemos que acá entonces estos valores están muy parecidos. Tenemos un valor más estricto de un ohmio cuando estamos hablando de subestaciones de alta y extra alta tensión. Entonces ese sistema de puesta a tierra tiene que ser tanto en el electrodo como en la calidad de la tierra muy bueno. No puede haber resistencia. ¿Qué sucede si hay una resistencia mayor? Se genera una diferencia de potencial. Si se genera esa diferencia de potencial, volvemos a lo que nos dicen acá reiteradamente. ¿Sí? Acá en todo lo que hemos leído siempre nos reiteran esto. Tensiones de paso, de contacto y transferidas. Entonces, tenemos que tener bien en mente esos conceptos. Listo, entonces vamos a medir, vamos a ver cómo es que se hace esa medición de la resistividad. Se llama acá resistividad aparente. Entonces, existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Para efectos del presente reglamento se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la figura 15.4. Ya la vamos a ver. Se puede usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. Este es el que siempre uno hace. Los que hayan tenido la oportunidad de pronto de estudiar allá en el SENA, allá uno hace estas pruebas. Con el telurómetro uno va y pone los electrodos, hace la soldadura, hace todo este elemento. Entonces, es bastante chévere ese experimento. Como ustedes pueden ver ahí, ese, ese experimento, ese no experimento, sino ese método, es un método. Ese método es simplemente la ley de Ohm.
Si usted entiende bien la ley de Ohm, si usted entiende bien los parámetros de la electricidad, todos estos conceptos y todos estos métodos le van a ser muy sencillos. Acá lo que usted hace es poner unos electrodos en la tierra, enterrarlos, valga la redundancia. Este es el suelo. Usted necesita medir la calidad de ese suelo. Se pone acá unos electrodos a una distancia A. Es importante conocer esa distancia. Usted como experimentador, como em, científico que está haciendo eso, porque al fin y al cabo esto es ciencia, usted está poniendo esos electrodos, usted está consciente a qué distancia las va a poner y a qué profundidad. Esta B se refiere a la profundidad, esta A se refiere a la distancia entre electrodos. Usted inyecta una corriente. Esa corriente va a generar una tensión. Esa tensión usted la va a medir y aplica la ley de Ohm, que es esta de acá, es lo mismo. Acá está despejando la resistencia, la resistividad. Estamos hablando acá de la resistencia y estamos hablando acá de las distancias, pero es simplemente el mismo concepto. Utilizar corriente, utilizar tensión para hallar resistencia. Así de sencillo es. Entonces es lo mismo que pasa en la vida real. En la vida real cae un rayo, acá en un punto, se esparce por todo el suelo, esa corriente, y genera una diferencia de potencial. Vea lo que estamos viendo. Lo que decíamos, si usted da el paso acá, usted ya está sometido a un potencial y es peligroso. Eso es lo que llamamos tensión de paso. Acá lo estamos haciendo el mismo experimento, pero ya controlado. Yo inyecto una corriente, esa corriente obviamente va a ser muchísimo más pequeña que la de un rayo, pero es lo mismo, es el mismo principio. Entonces, este experimento es bastante bonito, es bastante chévere. Entender esta figura, pues es bastante simple. Acá ya es carpintería, ya eso deja de ser un problema eléctrico a convertirse en un problema matemático, porque usted viene, mide, anota los valores y simplemente viene y los reemplaza ahí en esa ecuación. ¿Qué es esta letra? Esta letra se llama Rho y es la resistividad aparente del suelo en ohmios por metro. Porque dice que es aparente. ¿Qué creen ustedes? ¿Que por qué aparece esa palabra aparente ahí? Sí, Hermes. ¿Podría cambiar, profe? Sí, es por eso. Porque el suelo puede ser muy irregular. Es por eso. También va a depender que puede ser no irregular a lo ancho, sino en lo profundo, o viceversa. No tanto en lo profundo, sino en lo ancho. Lo común es que sea diferente dependiendo de la profundidad. Por las características que están presentes, humedad, sí, también tiene que ver eso. La humedad, pues también si usted hace esta prueba, por ejemplo, en esta época que ha llovido, le va a dar diferente que en época de verano, porque el suelo va a estar más seco. Listo. No sé si hay alguna pregunta acá con respecto mon- a este, a este montaje, a este método. Listo. Entonces, una cosa es la resistencia y otra cosa es la resistividad. Entonces, la resistividad es referente al material. La resistencia es ya la relación que hay entre la tensión y la corriente. Entonces, acá
nos dicen A es la distancia entre los electrodos, B es la profundidad de los electrodos en metros. Cuando la profundidad es muy pequeña comparada con A, se tiene la siguiente expresión. Entonces ya no utilizamos esta compleja, sino esta ya más sencilla. Entonces es simplemente eh, ir a reemplazar. Entonces en esta ecuación, ¿qué parámetros estamos midiendo? Solo R, ¿cierto? Porque estos son constantes. Usted ya las conoce, usted las determina. Usted es el que dice a cuánta distancia va a poner el electrodo y a qué profundidad. Es sencillo. Y pues lo otro también lo determinamos fácil porque usted sabe cuánta corriente le va a inyectar al procedimiento y cuánta tensión le va a poner a ese experimento, a ese método. Entonces ahí ya haya la resistencia y con esos datos haya la resistividad aparente del suelo. Listo. Entonces acá todo haciendo un resumen para usted determinar qué va a utilizar, si va a utilizar una varilla, un tubo, un fleje, un cable trenzado, un alambre redondo, una placa sólida. Usted primero tiene que ir a mirar la calidad del suelo y después tiene que mirar pues cuál es la aplicación, lo que hablábamos acá anteriormente de las aplicaciones, lo que nos contaban acá, dependiendo de para qué lo va a utilizar, teniendo en cuenta también el tema de la corrosión, también el tema de la humedad. Listo. Acá nos hablan de los mantenimientos. Entonces, los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años. Ahí lo que veíamos anteriormente es que mínimo 15 años para el electrodo, ¿cierto? Entonces acá vuelven y nos hablan de la corrosión, de fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayo. Entonces ya cuando pasa el rayo, ya ese sistema pues se puede ver afectado. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, soportes visuales, pruebas y registros. Todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo con la tabla 15.5, es decir, esta tabla de acá. Entonces tenemos acá, dependiendo del nivel de tensión, si es baja, media, alta o extra alta. Entonces, si es de baja tensión, se hace una inspección visual anualmente. Una inspección visual y con mediciones cada 5 años, lo que deberíamos hacer nosotros en nuestras casas, por ejemplo. Sistemas críticos, inspección visual y mediciones, un año. Nos contaba acá una compañera que ella vivía en una parte rural de Pasto y no tenía ni idea, ella había estudiado electricidad y eso, y no tenía ni idea de nada de lo que estábamos hablando y ella decía que allá en ese pueblo, en esas casas, nunca, no existía eso de puesta a tierra. Entonces, si no existe, mucho menos usted va a ir a hacerle una inspección visual. A ese punto vamos. También una compañera, ayer nos comentaba, ella vive en La Guajira, y decía, ni siquiera hay un contador, no hay nada, muchísimo menos va a haber un sistema de puesta a tierra, no llega ni el agua. Entonces, sí, esto es acá muy bonito, la teoría muy bonita de estas inspecciones, pero en algunos casos ni siquiera está bien, ni siquiera existe la puesta a tierra. Si es de media tensión, pues estos valores son muy similares acá en la inspección cada 3 años, cada 6 años, y ya cuando es de alta y extra alta tensión, también pues valores muy, muy parecidos, de 2 años, 4 años, un año.
Listo, entonces acá vamos a mirar ahorita un video eh, y terminamos de hacer esta exposición. No sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Sí, Jonathan. Profe, ¿qué pasa si los contadores no tienen pues ese puesta a tierra? Porque yo he visto que los contadores muchas veces, cuando no lo hace pues la empresa, pues la oficial, sino que se lo hacen como otros contratos, o sea, como otros particulares, y hay veces que no ponen esos puesta a tierra como por ahorrarse esa plata, porque según creo esa varilla vale como 200.000 pesos. Sí, o sea, si usted no pone ese sistema de puesta a tierra, pues lo que decíamos del ejemplo de los electrodomésticos. Si en una tormenta eléctrica cae un rayo y preciso cayó muy cerca de su casa o directamente en su casa, muy probablemente le va a dañar los electrodomésticos. Esa es una. La otra, si hay una falla eléctrica, que la fase haga contacto con la lavadora, con la nevera y usted vaya y le toque, también usted se puede ver perjudicado. El sistema puede durar ahí años funcionando bien, siempre y cuando pues no haya fallas. El problema es el día que haya una falla. Sí, Jorge. Y obviamente pues va contra contra todas las normas del RETIE, porque acá nos dice que para cualquier instalación así sea de baja tensión, tiene que tener una puesta a tierra. Ya sabemos por qué, pero pues lo que usted dice, por ahorrarse una plata y como la gente no sabe, se contrata a un electricista y él de pronto sí sabe y por coger ese pedazo dice, no, no le pongo la puesta a tierra y eso va a funcionar y nadie se va a dar cuenta. Sí, porque es que yo me inclusive me he dado cuenta que esa varilla tiene unos, pues, como, creo que es como de 1 metro o metro y medio, y en ocasiones yo he escuchado que le ponen sino la mitad, porque una varilla o un electrodo de esos lo parten como para 2 usuarios. Sí, acá nos hablan de esas medidas. En esta tabla no, pero hay otra tabla ahí en el RETIE que sí nos hablan de cuánto tiene que medir. Acá nos hablan es del diámetro, del recubrimiento, pero bueno, no nos hablan de cuál es cuánto tiene que medir de largo. Tocaría ir a revisar el RETIE ya con más calma y mirar a ver, dependiendo de cada aplicación, cuál es la profundidad necesaria. Sí, Jorge, iba a decir algo. Hermes. Profe, tengo entendido que es entre 1,20 y 1,50 de largo esa varilla. Sí, yo también la tenía eso en mente, el metro y medio en la parte residencial de las casas. Profe, una pregunta. Señor. Que hay un tema que digamos, hay conexiones de la línea viva, el positivo, con el neutro, funciona como para un cargador, un bombillo, bueno, funciona hasta para un televisor, pero pues no, ¿qué daños específicos hay en esas conexiones así que he visto? Lo más usual que yo también he visto es que, o sea, el neutro y la Tierra tienen que ir conectados, pueden ir conectados, pero en muchas ocasiones se utiliza el mismo conductor para que haga las veces tanto de neutro como de tierra. Eso sí no se puede hacer y uno lo ha visto. Sí, 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 Jorge, señor, o sea, el mismo neutro a tierra, entonces no, esa es era la un pregunta cuerpo, que su merced estaba haciendo.
Sí, sí, señor. Digamos de que he visto, o sea, normalmente entonces bien hecho sería el neutro, el positivo, que son cables, digamos, aislados, y la tierra, un desnudo, digamos, para algo residencial a tierra. Pero he Exacto. visto el mismo neutro a tierra. Pero usted de protección también lo puede usar el cable verde. Ah, ok, profe. Pero lo que usualmente se utiliza es el cable desnudo.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si están viendo la diapositiva, si me están escuchando bien. Sí, profe. Listo, gracias John, gracias Hermes. Ahora sí lo escuchamos, Jorge. Qué pena que ahorita no. Creo que está teniendo ahí problemas, Jorge, con el audio. Listo, entonces habíamos quedado en. Mira ya. Ya Ahora me habíamos. escucha. Sí, ahí lo escuchamos. Yo lo escucho. Ah, ok, profe, qué pena. Sí, yo lo estoy escuchando bien. Era la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué diferencia y qué beneficio hay en dos puestas a tierra que yo me he percatado? Una que va directo del poste hacia la caja distribuidora que ponen, o sea, en los mismos postes y después lo distribuye a las casas o a las viviendas. Esa es una. Y hay otra que colocan que es desde la caja domiciliaria directamente a la varilla de cobre que se utiliza mucho acá en la costa. Entonces, de la varilla de cobre va directamente a la caja distribuidora domiciliaria, o sea, la interna. Porque muchas veces no ponen la del poste directamente a la casa. O sea, la del poste está conectada a la de la casa. La del poste va a la caja distribuidora del mismo poste, que es la que distribuye a las viviendas. Sí. ¿Sí me hago entender? Y hay personas que no utilizan esa, sino es que vienen y colocan la varilla de cobre, la entierran, o sea, a la profundidad de 1,20 m y pasan el cable trenzado hasta la caja domiciliaria, o sea, la distribuidora que está dentro de la casa, que es la que distribuye, que protege ya todos los circuitos domiciliarios. Pues tocaría mirar a ver cuáles son los criterios que tuvieron esos electricistas para poner esos sistemas. Entonces estaba buscando acá, que no me acuerdo en qué parte fue que hablamos de eso, de los diferentes métodos, de los diferentes. Sí, porque muchos, o sea, toman la puesta a tierra que viene desde el mismo y lo bajan a la parte del contador y de ahí hacen toda la distribución. Pero hay otros que no lo bajan del poste, sino es que lo colocan de, hacen, o sea, la puesta a tierra desde una varilla y pasan el cableado hacia la caja de los breques, o sea, la principal, ¿ya? La de la casa. Y esa es la que protege todo. Entonces, ¿qué beneficio tiene si tiene el mismo trabajo o hay unas ventajas, desventajas? Sí, pues ambos tienen la misma función, que es la función esta, que es la de proteger.
acá el tema sería mirar que no vaya a exceder estos valores de acá, estos de acá, que no vaya a exceder esta resistencia. Entonces, si medimos la resistencia que existe entre esos dos puntos que usted decía, bueno, el que está conectado directamente a lo que es el sistema del poste, pues tendría una resistencia de cero porque todos están conectados a lo mismo, están equipotenciales. El que tiene individual, si no supera estos valores máximos de resistencia, pues estaría dentro de la norma. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues tocaría ir a hacer una medición. Toca ir a mirar cuál fue el criterio que ellos tuvieron para hacer eso. Pudo haber sido el tema de la humedad, el tema de de la calidad del suelo. De pronto ya tiene ese método y dice, no, yo lo voy a hacer así. Son diferentes criterios también de pronto de experiencia, que lo haya hecho una persona empírica, de pronto que no tenga tanto conocimiento de esta tabla, o que la conozca y sepa cuáles son eh, esos valores permitidos. Bueno, se me perdió acá cuando estábamos hablando de esos tipos de sistemas. Creo que es esta parte, posible extensión, tuberías, mallas, no. Profesor, no se ve que esté compartiendo la pantalla amplia. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la presentación? Yo sí la veo normal, normal. Yo también, profesor, se ve bien. Sí, profe, normal. Listo, gracias. Bueno, entonces ahí depende del diseñador. Entonces, si es un diseño que esté acá dentro de las normas, pues estuviera bien. No le podría yo decir si tiene una ventaja o una desventaja. Yo lo único que veo en temas de desventaja es que la resistencia puede ser mayor y podemos violar de pronto la parte la parte de los requerimientos de equipotencialidad. Eso uno. Y la parte económica, la parte presupuestal, pues tocaría mirar a ver qué sale más económico. Si conectarse allá al sistema ese, a esa malla que viene del poste o conectarse individualmente. Listo, miremos acá entonces. Ok, profe. Listo, con gusto. Veamos este video. Este video pues también es interesante, nos habla de la puesta a tierra a nivel de nuestras casas, a nivel domiciliario. Una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el ¿Me confirman porfa si se ve, si se escucha? Voy a subirle acá un poquito más el volumen. Sí, señor. Listo, gracias. neutro Sí, hay señor. 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este video. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes hay 220 voltios. Esto para balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería cero, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí.
Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etcétera, debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un toma corriente y en el toma corriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora, el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2. Que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene 2 caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia. Y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10. Y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Comparar la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el toma corriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa.
Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de cero. Y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de cero. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de cero y en este punto hay un voltaje de cero, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz. Pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado, o cuando se dan estas fugas, el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora, la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas, para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta relacionada con el video? Ahí simplemente pues nos explicaron de una manera más gráfica lo que estábamos hablando de las carcasas de los equipos en la casa, de cómo se despeja esa corriente de falla. También nos hablaron acá en una parte de los disyuntores diferenciales. Esto es muy importante porque, como decía ahí el compañero peruano, nos va a salvar, nos puede salvar la vida en caso de que ocurra una falla de este tipo, porque él lo que está haciendo es midiendo la corriente que va por el cable rojo y midiendo la corriente que se devuelve. Entonces viene la corriente acá, pasa a través del circuito, se devuelve por el cable azul y siempre y cuando esa corriente sea la misma, este disyuntor diferencial no se va a saltar. Cuando él detecte que hay una fuga de corriente, como por ejemplo acá cuando pasa a través del cuerpo, esto se alcanza a saltar muy rápido. Estamos hablando de milisegundos. Entonces, volviendo al tema de la clase pasada, donde hablamos de los niveles de corriente, que eran 30 miliamperios, si se alcanza usted a soltar, si se alcanza a despejar esa falla, usted se alcanza a salvar. Obviamente uno no tiene esa reacción en milisegundos, pero este elemento sí lo hace en milisegundos. Entonces, por eso es importante utilizar estos disyuntores diferenciales. Acá también pues nos hablaron del tema de la equipotencialidad, que no haya diferencias de potencial. Por eso el cable a tierra está conectado al cable neutro para que no haya diferencia de potencial. No sé qué más acá, algo para destacar. El tema de la resistencia. Acá él nos dice que es una resistencia de 2000 ohmios. Acá vea, nos habla que es una resistencia de 2000 ohmios. Nosotros en el RETIE, ¿qué valor tenemos? ¿Se acuerdan? Que eso lo discutimos la clase pasada. ¿Cuál es la resistencia del cuerpo de acuerdo a la información que nos dan en el RETIE? De 1000 ohmios, o sea, la mitad. Entonces depende también del país donde estemos y del laboratorio y de las pruebas que hayan hecho. Estos valores pueden cambiar, pero fijémonos que la corriente que él nos dice que soporta el cuerpo humano, estamos hablando de
30 miliamperios. Ese sí, ese valor sí coincide con el que tenemos acá en Colombia. Entonces, en el país donde estemos, vea, estos valores son muy similares. Acá en Colombia, ¿qué tensión manejamos? 220 o 120. Son muy parecidos. También el tema de la frecuencia. Acá en Colombia usamos una frecuencia de 60, en otros países utilizan de 50. Pero el principio de protección, el principio de la corriente, estemos donde estemos, va a ser el mismo. Listo, no sé si esto les haya despejado alguna duda, si haya servido el video, si le entendimos ahí al señor, si ya sabíamos eso, que estamos de pronto haciendo un recorderis, algo más que añadir, algún comentario extra. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces teníamos acá esto. Vamos a hablar de la parte, en estos minutos que nos queda, vamos a hablar de la protección contra rayos. Entonces, el rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural. De acuerdo con las investigaciones científicas realizadas en Colombia en las últimas 3 décadas y lideradas por la Universidad Nacional, en cabeza del investigador Horacio Torres Sánchez, las cuales han quedado plasmadas en publicaciones internacionales y libros sobre el tema, permiten concluir que los parámetros del rayo son variables espacial y temporal. Entonces, acá en la universidad eh, hay eminencias que se dedican a estos estudios, a hacer estas publicaciones científicas, porque en Colombia somos un país donde este fenómeno eh, atmosférico es muy frecuente. Entonces ahí hay muchas personas haciendo investigación relacionado con este tema. Se han hecho pues unas patentes en el tema de, por ejemplo, en las cintelas que utilizan en las fuerzas militares para despejar esos rayos, en trajes especiales, en los estudios, en los sistemas de puesta a tierra. Entonces, esto es toda una ciencia. Y pues acá en la Universidad Nacional tenemos muchas personas dedicadas a este estudio. Listo, Miguel, que nos dice que ya entendió ahí algo diferente en el video. Entonces, acá lo que les decía, Colombia está situada en una confluencia intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta. De allí la importancia de la protección contra dicho fenómeno. Pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona. Tales condiciones obligan a que se tomen las medidas para minimizar los riesgos por los efectos del rayo, tanto en las edificaciones como en las instalaciones eléctricas. Entonces vemos acá, sobre todo acá en Colombia, en el sur del país, pues es una zona crítica donde tenemos se ve mucha esta parte de los rayos. Entonces acá nos hablan del diseño y la implementación deben realizarse aplicando metodologías reconocidas por normas técnicas internacionales, las cuales se basan en el método electrogeométrico. El profesional competente encargado de un proyecto debe incluir unas buenas prácticas de ingeniería de protección contra rayos con el fin de disminuir sus efectos que puedan ser de tipo electromagnético, mecánico o térmico. Acá nos hablan de los pararrayos, entonces cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo como antenas de televisor, chimeneas, techos, torres de comunicación y cualquier tubería que sobresalga debe ser tratado como una terminal de captación siempre que se garantice su capacidad de conducción y de continuidad eléctrica. La parte de la continuidad que también nos estaba comentando ahí el compañero peruano. Es importante. Nos hablan acá de las características de las terminales de captación y bajante. Entonces acá para eso sí es permitido otros materiales. De acá ya encontramos el aluminio, encontramos una aleación de aluminio, el acero, ya lo habíamos nombrado,
Y acá aparece el bronce, vea. Entonces es dependiendo de los tipos de puesta a tierra que se utilizan diferentes materiales para ese electrodo. Acá nos hablan nuevamente de la configuración. Si es una varilla, si es un cable, si es un alambre, si es una cinta sólida, nos hablan del área mínima, de los diámetros y los espesores. Acá pues vamos a mirar algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos sometidos a una descarga atmosférica. Entonces nos dice, a menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior, quédese guardado. Busque refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo, tales como edificaciones bajas que no tengan puntos sobresalientes, viviendas y edificaciones, refugios subterráneos, automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. Entonces el automóvil se va a comportar como una jaula de Faraday, lo que hablamos la otra vez. Entonces acá tenemos que el carro es una jaula de Faraday. Vean, esta es la jaula de Faraday. El campo eléctrico se va a dispersar por toda la superficie de la jaula y el campo eléctrico no va a entrar nunca, se va a anular y se va a despejar la falla a tierra, lo que pasa en un vehículo, en un carro o en un avión. Entonces cae, se distribuye por todo el fuselaje del avión que es de aluminio y sigue hacia tierra. De ser posible, evite los siguientes lugares. Bajo los árboles con mayor riesgo de impacto, es decir, los más altos. Campos deportivos abiertos. Tiendas de campaña y refugios temporales. Vehículos descubiertos o no metálicos. Torres de comunicaciones o de energía eléctrica. Alejarse de esas torres. Alejarse de los árboles, sobre todo si el árbol está aislado. Si es un árbol que está solo, eso es eso es un pararrayo. Lo mismo estas torres. Si usted de pronto lo coge una tormenta eléctrica, pues tratar de evitar estos lugares. Algo así totalmente despejado, evitar un árbol, siempre buscar refugio. En los siguientes lugares hay que extremar las precauciones. Terrazas de edificios, terrenos deportivos y campo abierto, piscinas y lagos, cercanías de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de ferrocarril y tendederos de ropa, árboles aislados, torres metálicas de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de perforación. Si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra, busque zonas bajas, zonas pobladas de árboles, pero evitar árboles aislados, busque edificaciones y refugios seguros. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en el filo. Si se encuentra aislado en una zona donde se está presentando una tormenta eléctrica, no se acueste sobre el suelo por el tema de la tensión de paso. Junte los pies, también por el mismo motivo. Adopte la posición de cuclillas. No coloque las manos sobre el suelo, no se escampe bajo un árbol. Entonces lo que decíamos, cae el rayo, pasa hacia tierra, se dispersa radialmente, solo nos muestran en dos dimensiones, pero esto ocurre acá en tres dimensiones. Se genera una diferencia de potencial, usted da el paso y le pasa corriente a través del cuerpo. Y ni pensar los animales. Nosotros tenemos dos pies, ellos tienen cuatro pies, entonces pues obviamente va a ser más peligroso para ellos. Atienda las señales de alarma y siga órdenes que impartan los brigadistas. Desconecte los equipos electrónicos que no posean dispositivos de protección contra rayos. Si usted no tiene un sistema eh, contra rayos en su casa, pues cuando ocurran esas tormentas es recomendable pues desconectar los equipos electrónicos. Listo, entonces eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Acá esta parte de la iluminación la vamos a ver en la última sesión, ya con más calma. Hoy nos enfocamos en la parte de la puesta a tierra, que me parece pues algo interesante, algo que como electricistas debemos conocer. No sé si tengamos alguna duda adicional, algún comentario, algo más que añadir.
Sí, Hermes. Profe, en ese orden de ideas, conducir en moto cuando llueve no es debido. Pues acá no nos dicen, pero pues allá lleguemos a una conclusión nosotros con la información que tenemos. ¿Sería peligroso? Pues sí, profe, está totalmente expuesto. Pues acá Yo pensaría. nos hablan de pronto de superficies muy abiertas, nos hablan de terrenos deportivos, piscinas, lagos, estar cerca pero no nos hablan, por ejemplo, de la vía pública, del asfalto, o sea, creo que no sería tan peligroso. Ok. No lo veo que sea tan peligroso, porque no estamos en punta, o sea, no estamos, porque ¿qué se considera un pararrayo? Un árbol, algo que esté muy en punta. Nos decían acá las antenas, las chimeneas, acá vean. Antenas de televisión, chimeneas, techos, torres de comunicación y cualquier tubería que sobresalga. Debe ser tratado como una terminal de captación. Entonces, ¿cuál es la posición que uno lleva en la moto? Pues no veo que sea tan peligroso que estemos en punta, porque, bueno, el casco no es metálico, ¿cierto? Entonces no tendría tanta incidencia. Y estamos como a ras del suelo, o sea, no estamos tan altos. Ya, ya. Yo creería que no entra acá dentro de lo más peligroso. Obviamente cuando a uno le toca, le toca. Pero vea que no se escuchan tantos casos de esto. Sí, señor. Yo no he escuchado tantos casos, mientras que este caso hemos escuchado miles en deportivos y campo abierto, de futbolistas, de golfistas, de lo que les comentaba de las personas de las fuerzas militares que trabajan a campo abierto. Eso sí, todos los días uno escucha eso. Pero vea que de motociclistas casi no. O sea, yo no he escuchado el primero, la verdad. No sé si ustedes. Listo, vamos a esto, a llamar lista. Nos vemos el jueves ya para la última reunión. Ya terminaríamos con el curso. John Haider Ahumada. Presente, profe. Listo, gracias. Julián Esteban Alvarado. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profe. Gracias. Jason Antonio Arcila. Fernando Arrieta. Miguel Ángel Vanguero. Presente, profe. Profe Jason, qué pena. Listo, Jason. Me estamos buscando el internet, gracias. Jonathan Barrera. Presente. Gracias. Cristian David Castañeda. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Incapié. Presente. Gracias. Omar Antonio Igua. Presente, profe. Gracias. Mónica Martínez. Presente, profe. Gracias. Carlos Julio Muñoz. Hermes Niño. Presente, profe. Gracias. John Ochoa. Presente, profe. Listo, gracias. Santiago Preciado. Alirio Romero. Luis Felipe Saavedra. Gracias. Jorge Sánchez. Presente, profe. Gracias. Listo, ¿me falta alguien por llamar? Creo que el compañero de las 8. Jason Hincapié, de las 8. Sí, señor. Acá le pongo la asistencia. Gracias. ¿Alguien más? Listo, creo que nadie más. Entonces ahorita les comparto la presentación, le comparto la grabación y como siempre, animarlos a que lean esos reglamentos. Como pueden ver,
si uno le pone un poquito de esmero, puede ir entendiendo esos conceptos. Hay mucha información en YouTube, hay que tener también cuidado con lo que nosotros vemos, filtrar bien la fuente, pero la invitación siempre al trabajo autónomo. Entonces nos vemos el jueves. Gracias por la participación y feliz descanso. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, igualmente. Con gusto. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.